Buenas tardes, hermanos. Vamos a estudiar la lección número 8 que se titula Instruyendo a los discípulos, la parte 2. Pero primero, Jorge, vamos a hacer una oración. ¿Quieres orar? Claro que sí, vamos a orar. Querido su buen Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites seguir conociendo de tu palabra. Gracias porque podemos seguir sabiendo más de ti, pero sobre todo que nos ayudes a fortalecer nuestra forma de ser y de pensar, para que podamos dar testimonio de que tú eres nuestro Padre Celestial y que queremos ser más fieles a ti. Que esta lección nos fortifique y nos dé sabiduría para poder seguir adelante. Bendícenos en todo momento, bendice a mis hermanos. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el versículo de memoria se encuentra en Marcos 10:45, que dice así: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Este capítulo que estudiamos de Marcos, que es el capítulo 10, ¿verdad? Nos vuelve a recordar a qué vino Cristo a este mundo, ¿verdad? A darnos muchas enseñanzas en cómo debemos de ser con nuestros prójimos, cómo debemos de ser con nuestras familias. Y en este en especial, el capítulo 10, nos habla mucho de cómo iba a instruir Cristo a los discípulos. Casi la mitad del capítulo tiene mucho que ver con los discípulos y el resto con asuntos de los mismos discípulos. En este capítulo nos va a hablar de los niños, del trato hacia los niños, habla de cuando Cristo anuncia su muerte, también al segundo ciego que Cristo sana, y así también otra de las partes que es muy importante, el cómo debemos de manejar la cuestión de las riquezas, ¿verdad? Que las riquezas no sean nuestro objetivo primordial, que siempre sea que pongamos a Cristo en primer lugar. Todas estas enseñanzas que se dieron para los discípulos, hoy en día nosotros, si las actualizamos a nuestra vida diaria, pues hay mucho que aprender, ¿verdad? Porque eso es lo que vino Cristo a predicar, el cómo debemos llevar nuestra vida diaria. Incluso en este capítulo habla del matrimonio. El tema del domingo es el plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué nos puedes platicar, Jorge? Sí, efectivamente en esta lección nos habla sobre algunas situaciones que Jesús fortalece para sus discípulos. Y una de ellas, la primera, como dices Abigail, el plan de Dios para el matrimonio. Aquí cuestionan, los fariseos hacen una pregunta buscando cómo hacer caer a Jesús. Sí, porque ellos ya sabían las leyes. Exacto. Sabían muy bien las leyes, pero que le estaban poniendo una trampa a Jesucristo, ¿eh? Es correcto. Efectivamente ellos sabían que para ellos en ese momento ya se hablaba del divorcio y ellos decían que era permitido. Incluso lo practicaban. Así Desde es. la época de Moisés ya se practicaba el divorcio. Aquí nos dice, aquí había dos escuelas. Dos escuelas. La primera dice la escuela de ficción farisaica de Shammai, que dice que era más restrictiva, ya que solo permitía que el divorcio fuese por infecundidad, abandono efectivo o infidelidad. Y la otra parte, la otra escuela, es la de Hillel, en donde era mucho más indulgente, ya que permitía que el divorcio fuera por cualquier razón o casi cualquier razón. Entonces, le preguntan, si nos vamos a lo que dice la palabra en Marcos 10, ellos le preguntan, algunos fariseos le preguntaron, para ponerlo a prueba, si era permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Y él le responde, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Entonces, pues, ellos lo permitían, era muy fácil porque había una situación en ese momento que a Jesús le preguntan sobre el divorcio, ¿en dónde estaba? En ese momento él se encontraba, estaban con
Herodes. Estaban ahí estaban gobernando en esa región donde estaba Jesús. Y este Herodes se había casado con Herodias, que era la esposa de su hermano. Entonces, pues él tenía que decir de qué manera si era correcto o no que se divorciase. Entonces, ellos, según lo que ellos ejecutaban o decidían en esas dos escuelas, pues era permitido que se pudieran divorciar. Mas, sin embargo, él les fue contestando como venía la palabra y les contesta que les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, si nos vamos a la palabra, les contestó como viene en Génesis 1:27. Y vamos a ver qué es lo que dice Génesis 1:27. Y Génesis nos refiere que dice Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre y a su imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Y en la otra cita que nos marcan aquí es Génesis 2:24, donde dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán solamente una carne. La lección nos pregunta: ¿qué trampa yacía bajo la pregunta de los fariseos acerca del divorcio? ¿Y qué lecciones enseñó Jesús en esa respuesta? Pues efectivamente, lo que dice al final Génesis 2:24, que los dos eran una sola carne, que no era permitido que se divorciase, y lo que dice aquí: las personas no deberían de separar lo que Dios ha unido. Leyendo esta parte, Jorge, y también lo comenta la lección, que era una manera en su grande amor de Dios. Cristo recuerda estos versículos del Génesis porque era una manera de proteger a la mujer, porque realmente estaban en una condición en desventaja, en que en esa época la mujer era degradada y podía ser desechada, como quien dice, si un hombre ya no la quería, ¿no? Según si había fallado en algo, ¿verdad? Entonces le daba la carta de divorcio. Entonces, una manera en su grande amor de proteger a la mujer, ¿verdad? Les recuerda a los fariseos en el Génesis. Que dejará padre y madre y serán una sola carne. Entonces, lo que recordamos en esta parte de la lección es que el divorcio realmente no está permitido. No. Porque si se divorcia, si el hombre deja a la mujer, ¿verdad? Y se vuelve a casar, está infringiendo una ley, que estamos hablando que es adulterio, ¿verdad? Así es. Ellos manejaban, efectivamente, como dices, no le daban la oportunidad a la mujer, no le tenían una protección. Ella quedaba mal y ellos se basaban en lo que decía Deuteronomio 24:1:4, que dice: cuando alguno toma mujer y se casa con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella algo indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y una vez que se vaya de su casa, podrá casarse con otro hombre. Si el segundo esposo también la desprecia, le entrega carta de divorcio y la despide de su casa, o si muere su segundo esposo. El que fue su primer esposo no podrá volver a tomarla por esposa después de que fue embecilada por esa abominación ante el Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues bueno, yo ahora leyendo esta parte de la lección y recordándolo, me pongo a pensar qué difícil para las mujeres en esa época, porque ahora podemos voltearla, ¿no? Porque la mujer no le daba carta de divorcio al hombre, ¿no? Sí, De decir en esa época, o sea, realmente no tenía valor. La mujer en esa época no tenía ningún valor, ¿verdad? No, y entonces, pues lo que dice al final del día domingo, pues es que la finalidad, el concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo del matrimonio por parte de Jesús
y las personas no deberían de separar lo que Dios ha unido. Así es. Entonces, pues, él sabiamente ocupa la palabra para decirles que no era correcto el divorcio. Muy bien. En la parte del lunes, otro mensaje muy hermoso, Jesús y los niños. Aquí nos hace una pregunta. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? En el capítulo 9, Cristo ya les había hablado a los discípulos, que deberían de recibir el reino de los cielos como si fuera un niño. ¿Por qué se habla de que el reino de los cielos pertenece a los niños? Que si no fueras como un niño, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Cuáles son las características de un niño? Un niño es inocente, un niño no guarda rencor, un niño tiene muchas virtudes, ¿verdad? Sincero. Ajá, es sincero, es agradecido. ¿Cómo vemos que a veces los niños se pelean entre ellos? Y al ratito ya están otra vez jugando, se olvidan de enojos, se olvidan de rencores, o sea, son muy puros. Entonces, ya Cristo les había dado una indicación en Marcos capítulo 9 de cómo deberían de ser, pero aquí estaba en su predicación Jesús, ¿verdad? De su día a día, que él iba de un lugar a otro. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Los progenitores llevaron a sus hijos para que los bendijera. Pero aquí, antes de que yo prosiga, estaba viendo aquí en la lección que el niño era degradado hasta ser un esclavo. Era muy apreciado, muy amado que tuvieran hijos. Claro que si en esa época era un hijo varón, pues con mucho más era el aprecio. Pero realmente, en la época de los grecorromanos, si un niño nacía con defecto, enfermo, ¿verdad? Podía ser abandonado. Aventados al río. Aventados al río. Es algo que en esta época que vivimos, a mí se me hace algo. No Terrible. tengo palabras para explicarlo, de cómo puedes degradar a un niño a ese grado de que no vale, ¿no? Es como un esclavo. O que si lo podían rescatar, ¿verdad? Que ya te lo encontraste por ahí, lo podías vender o regalar, ¿verdad? Entonces, qué difícil era para los niños también en esa época. Si eran varones, Porque también aquí en la lección dice que si también eran niñas, las dejaban, no las olvidaban, las dejaban en la intemperie y que se pues, murieran, ¿no? y si se salvaban o alguien las recogía, eran candidatos a ser esclavos. Así es. Entonces, ¿qué pasaba cuando estaba Cristo ahí en la multitud, verdad? Y los progenitores traían sus hijos para que fueran bendecidos. Los discípulos se enojaban, ¿verdad? No querían que se le acercara a Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que les dijo que dejaran venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Como Cristo, ¿verdad? Con todos estos mensajes, también le dio un lugar especial a los niños, siendo que en esa época, pues lo que estábamos platicando, ¿no? Diríamos, hay un Dios injusto que permite este tipo de bajezas, ¿no? Porque yo así lo veo, una bajeza que dañes a un niño, tirándolo a la basura o que te sirva de esclavo, ¿no? Entonces, pero gracias a Cristo en estos sermones, ¿verdad? Les volvió a recordar a los discípulos que si no eran como niños, no entrarían en el reino de los cielos. Uh-huh. Entonces, es muy importante que también nosotros, estas enseñanzas del pasado, hoy en día también las traigamos al presente. ¿Y a qué me refiero? No sé si recordamos en algunas iglesias, ¿verdad? Que a veces los niños andan jugando, o lloran un poco, ¿verdad? Y hay gente que se molesta, ¿verdad?
así como que hay que sacarlos, que se vayan allá afuera. Algunas iglesias tienen un cuarto de madres, ¿verdad? Pero no todas las iglesias tienen esa posibilidad. Entonces, el hecho de que a veces aguantemos un poquito el llanto de un nene o que si está haciendo un berrinche, nosotros no tenemos que alejarlos, ¿no? Si el niño está allá adentro, está escuchando, aunque esté llorando, está escuchando la palabra de Dios. Entonces, este mensaje también nos sirve para hoy en día, que ninguno de nosotros seamos ninguna piedra de tropiezo para un niño, porque, como dice el Marcos, porque de ellos es el reino de los cielos. La hermana White en el Ministerio de la Curación dice, no mantengan a los pequeños alejados de él por vuestra frialdad y aspereza. O sea, no son los niños los que los alejan, sino Por los eso somos los padres, ¿no? adultos. Los adultos. Y después Ujú. dice, no hablen de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les dan la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lobrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que le llena de vida de gozo. O sea, el niño es niño. Así es. El niño es niño y él disfruta esa peculiaridad de inocencia de que el adulto la va perdiendo. Y aquí lo dice, por su frialdad y aspereza. Entonces, a veces el padre o el tutor de un pequeño hace que vea a la iglesia de una manera diferente, a lo mejor hasta aburrida para un pequeño. Entonces, pues no debería de Sí, ser tenemos que así, ¿no? hacerla atractiva para que a los niños les guste estar. Gracias a Dios que la iglesia tiene los departamentos, Ujú. actividades, ¿verdad? Para que ellos vengan felices. Y si en una de esas inquieta, pues que los adultos seamos pacientes, ¿no? Porque en el momento en que nosotros, en algunos otros lugares pasa, ¿no? De que, va la diaconisa y lo saca, ¿no? Pues no debe de ser así, porque estamos alejando a los niños, de la presencia de Dios. Ahora, en la lección del día martes de la mejor inversión, para ti, Jorge, ¿cuál sería la mejor inversión de tu vida? Entregar mi vida a Cristo. Amén. Y aquí nos habla de cómo sería la mejor inversión. Y nos ponen pues yo creo que todos lo hemos leído y lo vamos a repasar. En Marcos 10, del 17 al 31, y lo voy a leer porque creo que es importante recordarlo. Y dice que al salir para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno que es Dios. Ya sabes los mandamientos, no comeráis, no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el hombre respondió, Maestro, todo esto guardo desde mi juventud. Entonces el joven Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero al oír esto se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué quiere decir? Esta persona, este joven, pues él decía que quería hacer, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y vende todo y regresa y sígueme. Pero también en esta parte dice que lo miró con amor al joven, ¿no? Porque realmente Cristo conocía el corazón de ese joven. Ujú. Sí, efectivamente lo dijo para que él lo hiciera. Pero aquí, ¿qué sucedió? Que él, cuando le dijo que regresara y vendiera todo y después lo siguiera, no lo hizo. Cristo ya conocía el corazón del joven rico. Cristo no está peleado con la riqueza, sino que como él ya conocía que el corazón del joven tenía en primer lugar a las riquezas, ¿no? Hacía de sus bienes como la prioridad en su vida. Entonces, al conocer ya a Cristo su corazón, le puso una prueba, ¿verdad? Para ver si él se lograba desprender de todo eso.
Aquí lo que dice la lectura es Jesús prueba su sinceridad pidiendo que venda todo lo que tiene y lo sigue. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba en verdad guardando los mandamientos, quebrantando el primero, el colocar algo por encima de Dios en su vida, sus riquezas, que en ese momento era su ídolo. Entonces, a veces tenemos otros dioses. Así es. Tenemos, no puede ser, no, aquí ponen el ejemplo de la riqueza, No, sino de que las era posesiones su prioridad, no en era ese su momento. Dios en ese Pero momento. si nos vamos a nuestra vida diaria, a lo mejor no es que tengas riquezas para seguir a Dios, no necesitas tener dinero o posesiones, sino tengas otros dioses ajenos que te impidan realmente seguir a Jesús, a corregir el camino como este joven lo quería hacer. Y él dice que, bueno, habla sobre las posesiones. Los discípulos estaban atónitos hasta las palabras de Jesús cuando les dijo que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto orificio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Entonces, pues ahí los discípulos pues entendieron que a veces es correcto el no tener un Dios ajeno y que lo único que tenemos que hacer es dedicado a Dios. Quitar todo lo que nos pudiera estar desviando hacia seguir a Jesús. Pero cuando Cristo comentó este versículo, ¿verdad? Que era más fácil que un camello entrara por una aguja, que por cierto una aguja no es de una aguja de coser, ¿verdad? Uh-huh. La aguja era la puerta de la muralla y donde el camello se tenía que doblar para poder bajar, ¿verdad? Y pasar, entonces era muy difícil esa parte. Entonces, cuando Cristo habla que era más difícil que un rico entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Los discípulos se quedaron atónitos, ¿no? Porque pensaban que pues entonces iba a ser pues difícil, ¿no? Y aquí es donde dice en Marcos 10:27, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así es. Entonces, lo más importante es que trabajemos y veamos que lo más importante de lo que nos deja en este día, ¿cuál es nuestra mejor inversión? Dejar todo y seguir a Cristo. Exacto, que no hay nada que nos debe de impedir para poder continuar Sí, hacia el nuestra camino de mejor Dios. inversión es la vida eterna. Así es, así es. Entonces, como dice, ¿no? En Marcos 10:27, no hay imposibles para Dios. Y bueno, continuando con los días, el día miércoles nos dice, ¿puedes beber mi copa? Muy bien, esta parte de la lección nos dice la pregunta, ¿cómo revelan estos versículos la ignorancia persistente de los discípulos, no solo acerca de la misión de Jesús, sino también sobre lo que significa seguirlo? Mientras iba Jesús con sus discípulos en el camino hacia Jerusalén, casi llegando durante sus viajes, a medida que él avanzaba con sus discípulos, se acercó Santiago y Juan. Uh-huh. Y querían hacerle una propuesta a Cristo, ¿verdad? Que cuando estuviera en su reino, que uno se sentara a su derecha y el otro a la izquierda. Entonces, Cristo con su grande amor quiso mostrarle a ellos lo que realmente significaba esa petición que ellos les estaban haciendo, ¿verdad? Y Cristo les dijo que si estaban dispuestos a beber de su copa, a tener el mismo bautizo, ellos sin pensarlo dijeron que sí, ¿verdad? Pero los discípulos no dimensionaban hasta qué grado significaba beber de la misma copa y tomar el mismo bautizo. Uh-huh. Siendo que ellos eran seguidores de Cristo.
Entonces, aquí Cristo tuvo que tratarles de mostrar, prácticamente les profetizó a ellos la muerte de Ujú. Cristo. Vamos a leer, a ver si me apoyas. Sí. Les profetizó la muerte, ¿verdad? Lo que significaba el beber la copa, cuando él estaba en el Getsemaní. Vamos a leer en Marcos 10, si me ayudas, en el 32, en el 34. Del A ver. 32 al 34. Dice, iban de camino a Jerusalén. Jesús iba delante de los discípulos y ellos estaban asombrados y lo seguían con miedo. Entonces se retiró aparte con los 12 y empezó a decir las cosas que le iban a suceder. Les dijo, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo azotarán, le escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Cristo profetizó, Cristo, les explicó de su muerte, ¿verdad? Y entonces también les profetizó a ellos, cuando ellos dijeron que sí, que ellos, tomarían su misma copa y también su mismo bautizo. El tomar la misma copa, ¿qué significaría ahí? Su muerte, ¿no? Ajá. Entonces, ahí en esta parte, Cristo también les profetiza a ellos, porque ellos estaban dispuestos, pero no dimensionaban hasta qué grado iba a suceder en un futuro. Si vemos aquí en la lección, nos recuerda que Santiago fue uno de los primeros apóstoles que murió, y Juan, un discípulo longevo, él fue exiliado a la isla de Patmos. Ajá. Entonces también Juan y también Santiago sufrieron persecución, y pues Santiago murió, ¿verdad? Y Juan, pues bueno, al estar en el exilio, pues ahí recibió la revelación para escribir el libro de Apocalipsis. Ajá. Entonces Jesús procuraba él ayudar a sus discípulos a profundizar, a que comprendieran lo que implicaba esa solicitud que ellos estaban pidiendo, ¿verdad? De estar a su derecha y a su izquierda. Ajá. Y ahora yo me pongo a preguntar, ¿qué habrán pensado los demás discípulos? En la Biblia dice que se molestaron. Ujú. Ajá. Ahora, ¿tú cómo verías esa petición? ¿Como egocentrismo o, o por qué lo habrán pedido? Yo, en mi forma de pensar, yo digo que amaban tanto a Cristo que querían estar muy cerca de Él en todo momento. Que no se olvidara de ellos, Ajá. que lo tuvieran, que estuviera En su presencia. exacto. Con Él. Porque ellos seguían sus predicaciones, iban en el camino con Él todo el tiempo. Entonces, yo no lo vería hasta cierto punto como egoísmo, sino más bien amaban tanto a Fidelidad. Cristo. Así es, una manera de somos fieles a ti y estamos cerca de ti. Así es. Ajá. Pero también Cristo les explicó, ya después más adelante, a los discípulos, los volvió a reunir y les comentó a todo el grupo, les compartió que los gobernantes paganos, dice que usaban su poder lo usan para sus beneficios propios, ¿no? Y hasta la fecha lo seguimos viendo, ¿no? La gente que tiene cierto poder, ¿verdad? Pues siempre va a abusar de ese poder. Pero aquí esta parte dice, Jesús está a la cabeza, como rey del reino de Dios. ¿De qué manera está como rey del reino de Dios? Al entregar su vida en rescate, no precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. Es decir, nuestra vida le pertenece a Él porque nos compró con su sangre. Y entonces nosotros tenemos que servir a Dios en todo momento. Aquí en la parte de abajo dice, ¿qué significa como cristiano ser un siervo o servidor de otros?
que así como vino Cristo a predicar el Evangelio, Él iba de ciudad en ciudad, ¿verdad? Sanando a los enfermos. Él iba de ciudad en ciudad predicando. Ajá. Nosotros tenemos que servir en esta tierra. Justo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que nosotros, al tener un cargo, no debemos de abusar, así como los reyes que tienen cierto poder. Nosotros estamos para servir. Y viene otra pregunta, como el que dice aquí, ¿cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? ¿Cómo lo manifiestas? Humildad. Humildad Así ante es. todo, ¿verdad? Porque prácticamente si estamos en un lugar, ya sea nuestro trabajo, la iglesia, nosotros tenemos que dar ese testimonio de servicio, porque como dice nuestro versículo, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Así Ajá. es. Y bueno, para terminar la lección viene una pregunta que dice, ¿qué quieres que te haga? Y pregunta, ¿cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Bueno, Bartimeo era un ciego De de nacimiento, ¿verdad? nacimiento y entonces, pues, se da cuenta que venía Cuando se Jesús. enteró que gritaba, Pero ¿qué crees que sintió? pues yo digo que esa emoción de decir, ahora sí me voy a sanar, porque Exacto. él fue con mucha fe, con Aquí, mucha fe. aquí yo pone la pregunta, yo lo puse también. Yo creo que el de verlo era la emoción de que venía alguien que lo iba a sanar y que tenía la fe Y la de que certeza que lo iba a iba a sanar y curar. que iba a ver. Exacto. Y entonces, pues, pero Jesús, donde estaba, a donde iba, a las ciudades que él iba, no les decía que dijeran que él la había curado, ¿eh? O él decía, vayan y digan, no. Él decía, no diga nada. Él no diga nada, hacía las acciones, sanaba, curaba, predicaba, pero no les decía a la gente lo seguía. Y entonces cuando Bartimeo lo ve, pues se emociona y grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hace Jesús cuando lo escucha? Lo manda a traer, le digo, ven, que venga. Y él en ese momento dice aquí la lectura que él tenía una capa, ocupaba una capa, para pues que no se sintiera mal ante el pueblo y que al momento de quitarse esa capa, él tenía la certeza y la fe que iba a ser sanado. Y efectivamente lo sana y al término de esta lección, algo que concluyo y creo que es lo que la afinidad de esta semana es lo que dice aquí. Eh, las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver al mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. A veces no tenemos que estar ciegos de nacimiento. Pero estamos ciegos del corazón, ¿no? Así De la es, mente. así es. Entonces yo creo que lo más importante es ver cómo Bartimeo era su alegría y su certeza de que iba a ser sanado porque Jesús estaba con él. Entonces yo creo que a veces nuestra ceguera, como tú lo Espiritual. dices, no es el no ver, sino que no leemos o no vemos y vemos de una manera no clara. Y si nosotros somos fieles, como nos pide que sea Jesús a sus discípulos en este capítulo número 10, creo que seremos como Bartimeo, veremos nuevamente la luz de una vida más clara. Entonces, es una lección me gustó mucho, muy bonita a mi manera de ver, en donde nos pide cómo debemos de ser el discipulado. Sobre todo porque hay muchas enseñanzas para hoy en día, para que seamos mejores seres humanos, mejores cristianos, ¿verdad? Cristo nos vino a predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que seguir ese mismo camino que Cristo está haciendo, ¿no? Hablarle del grande amor que Cristo nos tiene a todas las personas que podamos, ¿verdad? Y algo muy importante, que seamos como niños. Seguimos como ellos, todos somos discípulos de Dios
y debemos de seguir adelante. Y bueno, pues esperemos, hermanos, que esta lección número 8 nos siga fortaleciendo nuestra fe y sigamos siendo hijos fieles del Señor. Amén. Gracias.